Era un tipo raro, George Beurling. Un tipo que desde los 10 años ya no veía el mundo desde el suelo. En el Quebec de los años 30, entre sermones y una Biblia que pesaba más que la propia infancia, Beurling soñaba con el cielo. No con las nubes, no con la paz eterna, sino con la velocidad, con el peligro que arde en la punta de las alas de un caza en pleno combate. Su historia es una de las más interesantes y es tiempo de que la conozcas. Junio de 1942. George Beurling, demasiado indomable para las rígidas escuadrillas de combate en Francia, fue enviado a enfrentar los cielos saturados de enemigos sobre Malta. Su solitario Spitfire trazaba zigzags entre una lluvia de disparos. De repente, detectó un destello, un avión alemán escapando. Beurling no dudó y se lanzó en picada, cortando el aire mientras el piloto alemán zigzagueaba, intentando despistarlo. Pero el canadiense no desviaba la mirada de la cola enemiga. Su entrenamiento obsesivo dio fruto, una ráfaga precisa perforó la cola del Messerschmitt, haciéndolo caer en espiral. Beurling no se quedó a mirar. No buscaba aplausos ni informes. El halcón de Malta solo estaba allí para volar. George Beurling nació un 6 de diciembre de 1921 en Verdun, Quebec. Aquel lugar podría haber sido una cuna de sueños, pero para él fue solo el rincón donde nació su obstinada necesidad de volar. Creció en el seno de los Hermanos de Plymouth, un grupo religioso tan rígido como las alas de un avión de guerra, implacable en su devoción por la Biblia. En ese hogar, el texto sagrado era ley, y los placeres del mundo, enemigos. Se rechazaba el alcohol, el tabaco y hasta la radio, al punto que cualquier sonrisa extraña podría interpretarse como un acto de desobediencia. Bajo estas normas, Beurling nunca pronunció una sola palabrota, ni probó el licor ni se permitió el humo en los pulmones. Pero tenía algo que lo quemaba dentro, algo más fuerte que cualquier norma impuesta: quería volar. Desde que tengo memoria, dijo alguna vez, los aviones y la posibilidad de volar hacia el cielo libre han sido el principio y el fin de mis pensamientos y ambiciones. Ese cielo libre era su escape, su refugio. Era el rincón donde los sueños y los temores se elevaban sin restricciones. Tenía pocos amigos, y en la escuela apenas lograba destacar, las calificaciones le parecían un mundo ajeno. Solo le atraían los libros de aviación, aquellos que relataban las luchas en el aire, especialmente los combates de la Primera Guerra Mundial. Absorbía cada táctica, cada maniobra, como un soldado con hambre de batalla. Abandonaba las aulas sin pensar dos veces, mientras los otros se dejaban domesticar en las filas del colegio, él huía a un pequeño aeropuerto local, a ese lugar donde sus pies se sentían más cerca del cielo. Cuando tenía 10 años, en una de esas escapadas, lo sorprendió una tormenta brutal en el camino. Buscando refugio, acabó en un hangar donde un piloto, conmovido por el niño empapado, le ofreció un vuelo si conseguía el permiso de sus padres. Su madre, creyendo que se trataba de una broma, aceptó. Pero para Beurling, aquello era todo menos una broma. Subió a esa máquina, se elevó, y quedó atrapado para siempre. Había nacido un piloto. En casa, sus padres no compartían ni de lejos su entusiasmo. Lo castigaban con severidad, encerrándolo en su habitación cada vez que escapaba hacia el aeropuerto. Pero para él, ese destierro era una oportunidad más para soñar. Pasaba horas construyendo modelos de aviones, cuidando cada detalle como si fuera una obra de arte. Vendía estos modelos, junto a lo que ganaba haciendo trabajos ocasionales o vendiendo periódicos, lograba reunir los $10 necesarios para pagar cada lección de vuelo. Con apenas 12 años, tomó los controles de un avión por primera vez en 1933. Luego, en pleno invierno de 1938, justo después de cumplir 17, voló en solitario. Pasó cada examen para obtener su licencia de piloto comercial, pero le negaron la credencial por ser menor de edad. No se rindió. Abandonó la escuela secundaria, con el rostro decidido de quien no tiene nada que perder, se subió a un vagón de tren rumbo a Gravenhurst, Ontario. Allí consiguió un trabajo transportando carga aérea para empresas mineras. Aún sin licencia, trabajaba como copiloto en misiones aburridas, pero ganaba experiencia en el aire, esa que ningún libro podría darle. Al poco tiempo, gracias a su destreza, obtuvo su licencia de piloto. Beurling entonces se dirigió al oeste, a Vancouver, en Columbia Británica,
buscando obtener una licencia comercial que le permitiera unirse a la Fuerza Aérea Nacionalista China y combatir en la guerra contra la invasión japonesa. Su pasión era clara: pelear en el aire. Esa sería la única constante en su vida. Participó en una competencia de vuelo en Edmonton, Alberta, donde varios pilotos de la Real Fuerza Aérea Canadiense también competían. Beurling ganó la prueba y, al aceptar su trofeo, soltó sin filtro que Canadá estaba en graves problemas si esos pilotos eran los mejores de la Fuerza Aérea. Aquellas palabras lo perseguirían más tarde. Decidido a llegar a San Francisco desde Columbia Británica, creyó que desde allí podría de algún modo alcanzar China. Intentó cruzar la frontera como polizón en un barco de vapor, pero fue descubierto y arrestado como inmigrante ilegal. Pasó 2 meses encerrado en una cárcel estadounidense, hasta que lo abandonaron en la frontera canadiense. De vuelta en Canadá, vagó hacia el este, sin rumbo fijo. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló el 1 de septiembre de 1939, George Beurling, un joven a punto de cumplir 18 años, vio en el conflicto la oportunidad perfecta para cumplir su sueño de convertirse en piloto de combate. Sin perder tiempo, intentó unirse a la Real Fuerza Aérea Canadiense. Pero el rechazo fue instantáneo, sus pobres notas académicas fueron un obstáculo, y aquel no dejó en él un resentimiento profundo hacia la institución. Beurling, obstinado, pensó en unirse a la Fuerza Aérea de Finlandia para luchar en la guerra de invierno contra la Unión Soviética. Una vez más, se topó con una negativa, esta vez de sus propios padres. Sin embargo, su determinación lo llevó a tomar un trabajo en un barco de municiones con rumbo a Inglaterra, con el objetivo de enlistarse en la Real Fuerza Aérea Británica. Al llegar, descubrió otro impedimento: sin un certificado de nacimiento, no podía alistarse. Regresó a Canadá, recuperó sus documentos y cruzó nuevamente el Atlántico, que entonces era un campo de caza de submarinos enemigos, para volver a Europa. Al final, su perseverancia rindió frutos. En septiembre de 1940, la Real Fuerza Aérea Británica lo aceptó. Durante su entrenamiento, su talento no pasó desapercibido. El Asginger Lacey destacó su habilidad, diciendo que Beurling era un piloto maravilloso y un tirador aún mejor. Dedicaba incontables horas a perfeccionar su técnica de artillería, haciendo cálculos precisos sobre la distancia, la deflexión y la trayectoria de las balas hasta convertirlos en reflejos automáticos. Aquel talento, sin embargo, traía consigo una personalidad que lo hacía difícil de ignorar. Beurling era, sin duda, un lobo solitario, pocas amistades y una obsesión casi enfermiza por el rendimiento de las máquinas y la mecánica de las armas. Hugh Godefroy, otro piloto, lo describió como un hombre alto y delgado, con el cabello rubio despeinado, facciones agudas y profundas líneas en cada mejilla, unos ojos azul hielo que apenas parpadeaban. El comportamiento excéntrico de George Beurling y su descaro hacia la autoridad le valieron el apodo de Bass. Su estilo de vuelo errático y casi suicida era tan característico que los demás lo conocían bien. Cuando se unió al Escuadrón 403, Beurling rechazó un ascenso. No le interesaban las responsabilidades adicionales, su única prioridad era estar en el aire, combatiendo, sin que nada interfiriera en su tiempo de vuelo. Esta postura fue interpretada como una falta de disciplina, lo que llevó a su comandante a asignarle el despreciativo título de Charlie de retaguardia, una posición estratégica en la formación que significaba ser el objetivo principal de los atacantes. Mientras que la mayoría de los pilotos novatos, aún sin victorias, habrían sucumbido bajo la presión, Beurling no lo hizo. El 23 de marzo de 1942, durante un barrido sobre el norte de Francia, fue el primero en detectar a un grupo de Focke-Wulf 190 descendiendo hacia su escuadrón. A pesar de las estrictas órdenes de mantener el silencio de radio, Beurling no dudó en alertar a todos sobre la presencia enemiga. Pocos momentos después, 3 aviones alemanes se aproximaron rápidamente, sus trazadoras surcando el aire a pocos centímetros de su cabina, rozando el fuselaje.
Los enemigos estaban tan cerca que Beurlin aseguraba que podía verles las caras. Estaba convencido de que sería derribado, hasta que, de repente, tuve una inspiración. En un parpadeo, Beurlin bajó hábilmente el tren de aterrizaje y los flaps, lo que permitió que los Focke-Wulf lo pasaran de largo, dándole la oportunidad de regresar a la base. Al llegar, fue reprendido por romper el silencio de radio, pero el joven piloto, lleno de furia, enfrentó a su comandante frente a toda la escuadrilla. Aunque su queja era válida, su actitud fue vista como una total falta de respeto a la autoridad. Como resultado, fue transferido al Escuadrón 41. De nuevo asignado a la vulnerable posición de Charlie en la cola en el Escuadrón 41, en marzo de 1942, Beurlin vivió uno de sus momentos más intensos. Durante una patrulla a gran altura sobre Calais, su Spitfire fue emboscado por un grupo de Focke-Wulf 190. Los proyectiles de cañón destrozaron sus alas y desactivaron sus armas principales, pero Beurlin se mantuvo imperturbable. Con los alemanes acercándose, voló directo hacia el resplandor cegador del sol, logrando que sus perseguidores lo sobrepasaran. Aprovechó ese momento y disparó sus ametralladoras restantes, partiendo en dos el avión líder antes de alejarse. Pocos días después, Beurlin volvió a detectar a los enemigos antes que nadie. Sin embargo, su advertencia por radio fue ignorada. Esta vez, harto de esperar permiso, rompió la formación y se lanzó en picado hacia los alemanes, derribando al líder de la formación antes de que los demás pudieran reaccionar. Al aterrizar, lo esperaba otra reprimenda, pero sus resultados hablaban por sí mismos, más alto que cualquier palabra. Frustrado por las constantes reprimendas debido a sus tácticas poco ortodoxas, Beurlin aprovechó una oportunidad inesperada. Cuando le ofrecieron a otro piloto la oportunidad de ser desplegado en el extranjero, se ofreció como voluntario sin pensarlo dos veces. Subió a un barco sin saber cuál sería su destino, hasta que, finalmente, las costas rocosas de Malta aparecieron ante sus ojos. El 9 de junio de 1942, aún sin cumplir 21 años, Beurlin despegó un Spitfire V desde el HMS Eagle y aterrizó en Malta, una isla que había estado bajo el implacable asedio del Eje durante 2 años. Su posición estratégica en el Mediterráneo la convertía en una pieza clave para interrumpir las rutas de suministro alemanas e italianas hacia el norte de África, lo que la hacía un blanco constante de bombardeos. A solo 70 millas de distancia, Sicilia se alzaba como base para el poder aéreo del Eje, lo que hacía que los británicos, a pesar de estar en desventaja numérica, estuvieran decididos a defender la isla. Beurlin llegó al Escuadrón 249 con una reputación conflictiva, pero su nuevo comandante, Ladie Lucas, eligió confiar en él. Una decisión que resultaría crucial, porque Beurlin nunca traicionó esa confianza. El 12 de junio, Beurlin tuvo su primer combate aéreo en Malta, enfrentándose a 8 Bf 109 y logrando su primera victoria. Mientras otros pilotos de la Real Fuerza Aérea descansaban, Beurlin pasaba horas perfeccionando el tiro de deflexión, calculando cuánto debía adelantarse para que sus balas alcanzaran a los aviones enemigos en pleno vuelo. Esta dedicación implacable pronto dio frutos, llevando a Beurlin a una racha de victorias que consolidó su estatus como uno de los ases más efectivos de Malta. El 6 de julio de 1942, Beurlin voló 3 misiones intensas, derribando 2 Mach 202 y un Me-109. Con estas victorias añadidas a las anteriores, se convirtió en un as, aunque no hubo celebración. Sus compañeros pilotos continuaban tratándolo como a un extraño, pero su precisión era innegable y rápidamente se convertía en leyenda. El 27, derribó al as italiano Furio Doglo Nicolt y a su compañero de ala, seguido de otro Me-109 2 días después. Al final de su Blitz de julio, había logrado 17 victorias confirmadas, lo que le valió la medalla de vuelo distinguido y una barra. Las icónicas batallas sobre Malta comenzaron a atraer la atención internacional, y los periodistas clamaban por saber más sobre el llamado Halcón de Malta. La Real Fuerza Aérea respondió promoviéndolo a oficial de vuelo el 30 de julio, una decisión tomada más por vergüenza que por mérito, ya que Beurlin no quería el rango y continuaba viviendo y comiendo con los sargentos pilotos. Este comportamiento errático le valió otro apodo, el chiflado. A medida que la guerra avanzaba hacia el otoño, el combate se volvía más salvaje.
Exhausto y desnutrido, Beurling perdió más de 50 libras, pero se negó a rendirse. Después de pasar una semana postrado en cama por una enfermedad, se obligó a regresar al cockpit para enfrentarse a los Messerschmitt que rondaban Malta. En septiembre, recibió la Cruz de Vuelo Distinguido. En octubre de 1942, George Beurling emprendió una racha de 5 días de combate que se conocería como su Blitz de octubre. El 10, liderando 3 Spitfire, se lanzó hacia un enjambre de 8 bombarderos Yankees Ju-88 escoltados por 50 cazas. En el combate aéreo que siguió, Beurling derribó un bombardero, pero recibió disparos, con la sangre fluyendo de su dedo y antebrazo. Sin inmutarse, continuó, dañando un Messerschmitt Me-109 antes de que otros 2 lo cerraran por detrás. Otro proyectil pasó entre su brazo izquierdo y su cuerpo, alcanzando su codo y las costillas. Fragmentos de metralla se esparcieron por su pierna izquierda. Los controles estaban destrozados, recordaba Beurling. Atrapado en una caída en espiral desde 18.000 pies, luchaba desesperadamente por escapar de su aeronave condenada. Tiré la cubierta y traté de salir, pero la rotación me empujaba de vuelta al asiento. Hasta aquí llegué, pensé, relató. Con el motor en llamas, logró saltar a tan solo 500 pies del agua. Mientras caía en paracaídas, sangrando y exhausto, se quitó los guantes y los dejó ser arrastrados por el viento, un gesto surrealista tras una batalla que casi le cuesta la vida. El joven fue encontrado flotando en agua teñida de sangre, aferrado a la Biblia que le había dado su madre. A pesar de su deseo de seguir combatiendo, las heridas eran demasiado graves. Le otorgaron la Orden de Servicio Distinguido y lo evacuaron de Malta. Su Blitz de octubre terminó con 8 victorias más en su cuenta. El destino no le dio tregua. El avión de transporte que lo llevaba a Gibraltar se estrelló al aterrizar. Mientras la mayoría de los pasajeros perecieron, Beurling, con una pierna enyesada, logró nadar 160 yardas hasta la costa. Recuperándose en el hospital, recordó: vuelas, peleas y vives al momento, junto a tipos que no saben nada de ti y de los que tú tampoco sabes nada. Solo sabes que el otro tipo tiene agallas y hace el trabajo. Entonces llega el descanso y todos se dispersan, cada uno a su camino, pero con algo que compartir que ninguno olvidará jamás. Cuando George Beurling regresó a Gran Bretaña tras su intensa campaña sobre Malta, su reputación como uno de los pilotos más temerarios y habilidosos del mundo ya estaba consolidada. Sin embargo, los elogios y el reconocimiento público no lograron satisfacerlo. Tras viajar a Canadá para una gira de victoria, el papel de celebridad le sentó mal, especialmente por su resentimiento hacia la Fuerza Aérea de su país natal, que lo había rechazado. Durante los eventos, sus comentarios francos sobre el placer que encontraba en el combate sorprendieron tanto a civiles como a oficiales. Tras una breve estancia en el hospital, regresó a Gran Bretaña con la esperanza de volver a volar. La rebeldía de Beurling solo creció. A finales de 1943, comenzó a romper la formación para cazar a los cazas alemanes en solitario, dejando a su compañero desprotegido e incluso disparó con una escopeta al Tiger Math de su comandante en un ataque de frustración. Tras ser transferido al Escuadrón 412, George logró su última victoria el 30 de diciembre de 1943, derribando otro Focke-Wulf 190 sobre Compiègne, Francia. A pesar de su brillante historial en combate, la incapacidad de Beurling para seguir órdenes y trabajar en equipo llevó a que lo suspendieran de volar y finalmente lo dieran de baja en 1944. Al finalizar la guerra, escribió, Beurling había acumulado 31 victorias confirmadas y un pecho lleno de medallas. Pero ninguna condecoración fue suficiente para mantenerlo en tierra. Más tarde intentó unirse a la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos y luego se ofreció a volar para la recién formada Fuerza Aérea Israelí en 1948. Ese deseo de seguir volando finalmente le costó la vida. El 20 de mayo de 1948, su avión se estrelló al aterrizar en Roma, fue su 10º accidente y el último. George Beurling perdió la vida como vivió, solo en la cabina, impulsado por un impulso inextinguible de seguir luchando. El historiador aéreo Dan McCaffrey escribió sobre él, lo llamaron Escrebol, Bass y el Halcón de Malta. Fue el mayor piloto de caza aliado de la Segunda Guerra Mundial.
Era un individuo complejo, incluso paradójico. Ansiaba la fama, pero no le importaban los ascensos. Amaba la atención, pero no le interesaba la intimidad. Y cuando murió, fue recordado como el héroe de combate más exitoso y trágico de Canadá en la Segunda Guerra Mundial. Este vídeo está bien si quieres aprender sobre George Beurling. Si estás interesado en conocer perspectivas menos exploradas sobre las guerras mundiales y obtener información detallada acerca de la historia de Alemania y Estados Unidos, te invitamos a visitar el enlace en la descripción. Descubre datos históricos y análisis que te proporcionarán una visión más completa de estos eventos cruciales y su impacto en la actualidad. Haz clic en el enlace para profundizar en estos temas fascinantes. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.